Vamos a ver. Vamos a ver ahora el, lo que pasó con una mujer y lo que pasó más bien con dos mujeres y un hombre. Ujú. En el año, ¿qué? En el año aproximadamente en el año 33 sucedió esto. Le sucedió a dos mujeres y a un hombre. Había en una casa, eh, vivían tres personas con sus sirvientes. Uno se llamaba Lázaro y tenía dos hermanas. Una se llamaba María y la otra se llamaba Marta. Esto sucedió en el año 33 aproximadamente. Ah, eh, Fue algo muy bonito que sucedió, porque sucedió que su hermano murió, el hermano de estas mujeres, de Marta y de María, se murió y bueno, pensaban que pues, ya se había muerto, ¿no? Pero sucedió algo que impactó a todo el mundo de ese tiempo, eh, que esta persona resucitó. Así es, se murió y resucitó. Eh, Aquí es, vamos a empezar. Y aquí también vamos a ver que Jesús, que Dios fue el que resucitó a esta persona. Vamos a ver cómo nos lo relata la Biblia. ¿Sí captaste? Sí. Ok. Dice aquí, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de un pueblito de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que en una ocasión que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Eh, Su hermano Lázaro estaba muy enfermo, todavía no muere, estaba muy enfermo. Y aquí dice que esta mujer le había ungido los pies a Jesús con perfume y se los secó con sus cabellos. Y además, pues lloraba cuando le estaba haciendo eso a Jesús, porque esta mujer era una mujer que cuando oyó a Jesús, sabía que iba a venir del cielo Jesús, ¿verdad? Y entonces cuando llega, bueno, ella lo escucha, lo oye, y Jesús, como hablaba que Dios nos ama, y, y que no importa qué pecados haya cometido la persona, que Él siempre está dispuesto a perdonar. Y bueno, entonces ella le impactó todo eso, porque ella era una persona que pues tenía mucho pecado. Imagínate una mujer, ¿qué haría? Pues, sabe, el caso es que tenía muchos pecados. ¿No? Quizás se prostituía, no sé, dicen que María Magdalena era eso. Pero aquí dice que es María de Magdala. Pero bueno, aquí el apóstol Juan dice que es la misma. Eh, entonces, esta mujer era así. Entonces, cuando vio a Jesús, cuando lo escuchó, le nació mucho amor para Jesús porque le perdonó sus pecados. Tanto fue su amor que empezó a llorar llevó un perfume muy caro y se lo derramó en los pies y luego con sus cabellos le secaba sus pies, le sobaba sus pies. ¿Sí? Y bueno, pues por eso nos cuenta aquí que esta María, en otras palabras, Jesús llegaba a esa casa. Le gustaba siempre llegar por esa casa. Andaba predicando y me imagino yo que andaba cansado y llegaba con sus apóstoles ahí a esa casa, una casa grande, me imagino, donde tenía sirvientes y pues ahí llegaba con sus apóstoles. O sea, comía ahí, no sé, de vez en cuando. Bueno, entonces pues esta persona estaba muy enferma. ¿Vamos bien? Ujú. Estaba Sí. muy enferma, ¿no? Este Lázaro estaba muy enfermo.
Entonces, pues, como Jesús llegaba ahí siempre, bueno, no estaba Jesús ahí, andaba predicando. Entonces las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Así le dijo, ¿no? Porque Jesús estaba ahí, los estimaba mucho a los tres. Entonces dice que las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, le dijeron a uno de los sirvientes, ay, mira, ven, por favor, ve a decirle a Jesús, búscalo donde lo encuentres y dile que está muy enfermo eh, su amigo Lázaro y que puede ser que se muera, ¿no? Así que ve a buscarlo donde lo encuentres rápidamente, ok, y ahí va el sirviente a buscar a Jesús. Y entonces, cuando llegó con Jesús, al oírlo, Jesús le dijo, ya que fueron con Jesús, le dijeron, entonces Jesús dijo así, esta enfermedad que tiene no va a terminar en muerte, dijo, delante de sus apóstoles. Los apóstoles estaban oyendo que llevaba las noticias, ¿no? Y entonces, bueno, Jesús dice, esta enfermedad no va a llevar a la muerte. Dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios y el Hijo del Hombre va a ser glorificado por ella. En otras palabras, voy a hacer un milagro, en otras palabras quiere decir, voy a resucitarlo y con eso me van a glorificar a mí, para que vean que yo puedo y que yo soy Dios. Y van a ver toda la gente, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. ¿No tienes alguna pregunta? No. Ok. Entonces, continuamos. Entonces Jesús quería mucho a María, a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea que eran muy amigos, pues. Los estimaba mucho, por eso llegaba ahí a su casa. Y ellos eran muy atentos con Jesús también, porque lo escuchaban lo que él decía y, en otras palabras, eran discípulos de Cristo. Aprendían lo que él decía. Querían aprender más y más de su enseñanza, que era una enseñanza que ofrecía vida eterna a las personas que lo escuchaban. Y todavía Jesús ofrece vida eterna a los que lo escuchamos. Si escuchamos y obedecemos lo que él dice, nos ofrece vida eterna. Así es. Entonces Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. De Lázaro. De Lázaro. Eran 3 personas. ¿Ok? Entonces eran 3 personas. Era Marta, María y Lázaro, que vivían en una casa donde siempre llegaba Jesús ahí. Bueno, eso de que está enfermo él, entonces se enfermó tal grado que después estas mujeres le mandaron decir a Jesús con un sirviente de ellos que pues estaba muy grave, ¿no? Y ya llegó donde estaba Jesús y los apóstoles ahí y le dieron ese recado. Y Jesús dijo que esa enfermedad que tenía no iba a morir, cosa que los apóstoles no entendieron. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Entonces los discípulos le replicaron, maestro, hace poco querían apedrearte los judíos y tú quieres volver allá. Entonces Jesús les dijo, ¿no tiene 12 horas la jornada? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará, porque no posee la luz. Después dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si duerme, recuperará la salud. Es decir, los discípulos pensaban que cuando decía duerme, pues se trataba del sueño y que estaba enfermo, como ya habían oído, ¿no? Como habían oído ya. Pero Jesús dice que en realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto.
pero los discípulos entendían que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí. Se alegra de que no estuvo allí, se alegra de que se murió, porque Él va a resucitarlo. Y entonces dice, y así ustedes creerán, porque no creían. Aunque ya andaban mucho tiempo con Él, no creían. No creían en Él suficientemente. Lo seguían y todo, pero no creían suficientemente, ¿no? Es como nosotros, que sí creemos que Jesús vino al mundo, pero si no hacemos lo que Él dice, no le creemos mucho, ¿verdad? Porque dicen, ay, ¿a poco hay infierno? ¿A poco hay purgatorio? ¿A poco hay otra vida? ¿A poco vamos a resucitar? Pues no, eso no. ¿No? Que así pasa a veces. Porque las personas no quieren pensar en lo espiritual, que hay otra vida. Y Jesús viene a ofrecernos otra vida. Bueno, vamos a verlo, dice. Vamos a verlo. Entonces dice que van a ver Lázaro. Entonces Tomás, el apodado mellizo, un discípulo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Porque como los judíos le tenían ya odio, lo querían matar, por eso dijeron: vamos a morir nosotros también con él. Bueno, cuando llegó Jesús a esa casa, ¿no? Se supone. Cuando llegó Jesús, ahí, no, todavía no llega a su casa, pero dice, cuando llegó Jesús, Lázaro tenía ya 4 días que lo habían sepultado. ¿Sí? Tenía 4 días que lo habían sepultado, desde que estaba en el sepulcro, ¿no? Se murió. La enfermedad le llegó tan duro que murió. Ese pueblito de Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Sí? Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María para consolarla por la muerte de su hermano. Pero recordemos que los judíos no creían en Jesús y le tenían odio. ¿Sí? Y estaban en la casa de Marta y María. Apenas María supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Apenas María supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, y apenas Marta supo que Jesús llegaba, o sea, Marta, salió a su encuentro mientras María permanecía en casa. Marta le dijo a Jesús cuando lo encontró: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mira lo que dice: pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Mira qué fe tenía tan grande ella en Jesús. Dice, cualquier cosa que le pidas a Dios, te la va a conceder. Así le dijo Jesús. Y entonces Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Dice, tu hermano va a resucitar. Y le está diciendo Jesús que va a resucitar ahorita, que vaya él ahí. Pero ella piensa otra cosa y dice así. Marta respondió: bueno, ya sé que va a resucitar cuando la resurrección de todos los muertos, después, al final de los tiempos, porque así está dicho que todos nosotros vamos a resucitar, buenos y malos, vamos a resucitar. Entonces ya sabía muchas cosas de estas, sí. Sabía que eso iba a pasar, pero yo pensó que se trataba de eso. Y Jesús le aclara así, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Le está diciendo, el que cree en mí, no morirá para siempre. Ahí le da una explicación, que si cree uno en él, no va uno a morir para siempre. ¿Sí? Y le está dando una enseñanza, ¿verdad? Sino que resucitará. Y le está diciendo de Lázaro, ¿verdad? Que para que vea que es cierto lo que le dices, lo va a resucitar, pero bueno, vamos a ver. Entonces le dijo: ¿tú crees eso? Le dijo. Y ella contestó: sí, dice. Sí, yo creo. Yo creo que tú eres el que tenía que venir a este mundo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
que debía de venir a este mundo. Bueno, sí creyó ella, pero fíjate que no se mantiene en la fe. Vamos a ver. ¿Tienes alguna pregunta? No, lo estoy escuchando. Ok. Bien, entonces continuamos. Después Marta fue a llamar a su hermano. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído. ¿Por qué le dijo al oído? Porque no quería que los judíos escucharan que ahí venía Jesús. ¿Por qué? Porque le tenían odio. ¿Ok? Ujú. Lo querían matar. Pues fue y le dijo. Y como era su amigo, entonces dice: el maestro está allí, aquí, y te llama. Jesús le dijo: ve a la casa y dile que venga. Eso es lo que le había dicho Jesús. ¿Eh? Ve a decirle a María que venga. Porque novia no llegaba a la casa. Andaba con los discípulos por ahí predicando. Pero claro, iba para aquel rumbo. Apenas lo oyó María, se levantó rápidamente y fue a donde estaba Jesús. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, al ver que se levantaba y rápidamente se iba, pensaron que iba a llorar al sepulcro y fueron tras de ella. Fueron tras de ella para consolarla, ¿verdad? Porque no escucharon lo que dijo que Jesús estaba ahí. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, también lloraron los judíos, Ok, entonces había, ¿Por qué lloraban? pues porque la muerte de Lázaro, Ok. ¿sí? Entonces dice, a ver que María, o sea, María está llorando, le dijo eso, ¿verdad? Le dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y los demás empezaron a llorar también. Ok, recordemos que también María era también judía, y los demás también eran judíos, así que ahí está revuelto. Los judíos que creen en Jesús y judíos que odian a Jesús. Está una revoltura ahí, ¿no? Sí. Bueno, todos los judíos que estaban con ella entonces lloraron también. Su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Jesús, ¿ya? Se turbó. Entonces, y preguntó: ¿dónde lo han puesto? O sea, ¿dónde lo sepultaron? ¿Dónde está puesto? Porque él va a resucitarlo, y ya sabe que va a ir a resucitarlo. Y le contestaron: ven, Señor, y verás dónde está. Y Jesús lloró también. También lloró Jesús. Entonces los judíos decían: mira, quería mucho a Lázaro, lo amaba mucho, eran muy amigos. Pero algunos dijeron: ay, si pudo abrir los ojos al ciego, que no podía haber hecho algún milagro para que no muriera. Entonces Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra gigante. Entonces Jesús ordenó: quiten la piedra. Y entonces Marta dijo así, Marta, hermana del muerto: Señor, dice, ya tiene mal olor. Ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Ok. Entonces, esa fe que ella tenía ya se le fue abajo. Primero dijo que sí creía en Jesús y ahora dice que no, por lo que estás diciendo. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees vas a ver la grandeza de Dios? Porque eso le dijo antes, ¿verdad? Aunque no dice aquí, pero si dice que crea, quiere decir que antes ya le había dicho. Ya le he dicho que Lázaro iba a resucitar. Iba a resucitar y que iba a ver cómo con eso iban a glorificarlo a él. Se iba a poner en grande, lo iban a tener en grande a él, tanto los apóstoles como los que lo iban a ver eso.
para que vieran que realmente él viene de parte de Dios. Ujú. Entonces Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, o sea, ya abrieron, quitaron la piedra, ¿no? Ajá. La quitaron la piedra, olió o no olió, no sé, aquí no dice nada. Ok. El caso es que Marta decía que olía ya feo. Y si dice, si era 4 días, pues yo creo que ya olía feo. Cuando un cadáver muere, pues ya empieza a oler feo a los 2 días. 4, pues ya peor. Así es. Ujú. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. O sea, con eso va a demostrar que Jesús, que Dios lo ha enviado a él, con ese milagro que va a hacer. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Okay? Y salió el muerto. Y no se asustaron, ¿eh? Cuando nosotros estuviéramos ahí, vámonos. Pero Era un no, milagro, ¿no? es un milagro, ¿no? Y salió el muerto, tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Porque así eran los entierros antes, los envolvían así, tipo egipcios, Ujú. así. ¿No? Entonces salió el muerto, tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. ¿Ok? Ya muchos judíos creyeron en él, tal como dijo Jesús. Y claro, pues los apóstoles también empezaron a tener más fe en él. Ujú. Pero otros fueron donde los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Es decir, van a dar eso y pues lo van a odiar más porque no lo querían. Ahora, como está haciendo un milagro y mucha gente lo está mirando, lo van a seguir más. Y es lo que no querían los judíos, que lo siguiera la gente. Ajá. Así es. Y entonces, por eso, esos chismes. Ahora bien, ¿qué has entendido de todo esto? Yo he entendido que nunca tienes que perder la fe en los momentos más difíciles, aunque haya pasado lo peor, tienes que tener mucha fe y nunca perder la esperanza y creer en Dios y Jesús. Así es. Muérase o no se muera. Sí. O sea, por ejemplo, ahorita la enfermedad que hay. O sea, que esa enfermedad que hay ahorita está paniqueada toda la gente, ¿no? Entonces, toda la gente está así miedosa por lo que está sucediendo. Y entonces, Ajá. si la gente tiene fe, le va a ir mejor que la persona que no tiene fe. Pero recuerda una cosa, que la fe es creer en Dios, pero tiene que tener obras. Es decir, si uno cree, tiene que hacer lo que hicieron ella. Quiten la piedra, dice, ¿no? Ujú. Porque si no tiene fe, ¿no? Ay, ¿a poco lo va a resucitar? No, no, no. ¿Por qué lo voy a quitar? No, no la quiten. Ujú. Que si no tiene fe. Pero ellos dijeron, quiten la piedra. Y, bueno, pues si él dice, vamos a quitarla. Y entonces quitan la piedra. Pero es que ya huele feo. Ustedes quítenla. Bueno, la quitamos, porque tú dices, la vamos a quitar, la piedra. Entonces tiene que hacer cosas uno. Pues sí. Si dice Jesús, hace esto, hay que hacerlo. ¿Okay? Okay. Por ejemplo, si Dios te dice que ores, hay que orar. ¿Okay? Ok, ahora bien, ¿qué pasa con las personas que no oran? Tienen flojera. ¿Por qué? Porque no es fácil orar. Otra cosa que dice Jesús es ir a misa. El domingo, los domingos. Entonces, eso quiere Jesús que hagamos. ¿Qué otra cosa quiere Jesús? Que comemos su cuerpo y su sangre. También. ¿Lo hacemos? No. No le creemos mucho, entonces. Creemos poquito. ¿Ves? Para poder creer bien así, hay tiene que esforzarse en seguirlo. Sí. Y eso da flojera a veces. Hay que ir a misa, hay que confesarse, hay que orar, no, hay que escuchar la palabra de Dios. No, pues eso da flojera. Y luego hasta sueño da. Hasta sueño da.
Ujú. y hasta causa aburrimiento. Ay, no, yo no quiero escuchar eso. ¿O qué piensas tú? ¿Qué puedes decir de eso? ¿Es cierto o no? Sí, sí, es cierto. Igual Y que todos, a veces, alguna vez nos da flojera nosotros ir a la iglesia, rezar, y es más fácil no ir que ir. así es. Ahora, y hemos escuchado lo que dice aquí la palabra. Ahora, ¿qué te propones hacer porque has escuchado esta parte del Evangelio? Porque si no hacemos nada, pues sale la misma. Hay que creer ya. A Jesús hay que creerle. ¿Qué piensas hacer? Tener más fe, rezar un poco Orar. más, Sí. no rezar, yo Rezar no es lo casi no mismo. rezo, Orar, rezar. Así. y empezar a ir a la iglesia cuando pueda. Por mi trabajo ya no puedo ir los domingos, pero siempre Puedes ir entre semana. también Así es. intentar ir entre semanas si no puedo. Y, y creer un poco más, seguir orando, porque esto mejore todo lo que está pasando. Así es. Bueno, pues aquí terminamos.